Cada año, la humanidad produce una sustancia negra sin la cual ningún auto podría moverse. Tu smartphone no funcionaría y las baterías modernas no existirían. Pero, ¿qué pasaría si te digo que no es simple hollín, sino un material nacido en un infierno controlado con temperaturas más altas que la lava de un volcán? Partículas tan pequeñas que miles de ellas caben en el grosor de un cabello humano, y son ellas las que soportan decenas de toneladas de carga en la carretera. ¿Por qué los neumáticos se volvieron negros? ¿Por qué sin este polvo el caucho se destruye en meses? Y hay un momento en la producción del que casi no se habla, pero que lo decide todo. Mira el video hasta el final y descubrirás el secreto que se esconde dentro de esta materia negra. Empecemos por lo básico. El negro de carbón técnico no es simplemente hollín de la chimenea de tu abuela. Es un producto de alta tecnología, con una estructura controlada, tamaño de partícula y propiedades específicas. Bajo el microscopio, se ve como miles de millones de esferas diminutas de entre 10 y 500 nanómetros. Para que te hagas una idea, un cabello humano mide alrededor de 70.000 nanómetros de grosor. Es decir, estas partículas son 1000 veces más pequeñas. La historia del negro de carbón técnico viene de lejos. Ya en el antiguo Egipto y China, la gente recolectaba hollín de la quema de aceites y lo usaba como pigmento negro para tintas y pinturas. Pero la verdadera revolución llegó a principios del siglo XX, cuando alguien añadió hollín al caucho y descubrió que el material se volvía mucho más resistente y duradero. Antes de esto, los neumáticos eran blancos o grises y duraban solo unos cientos de kilómetros. Después de añadir negro de humo, se volvieron negros y empezaron a recorrer decenas de miles de kilómetros. Actualmente, alrededor del 70% de todo el negro de humo del mundo se destina a la producción de neumáticos. El resto se usa en una cantidad incalculable de productos. Desde tintas de impresión hasta cosméticos, desde plásticos hasta baterías. Cada año se producen en el mundo más de 12 millones de toneladas de negro de humo. Es una industria enorme, de la que pocos han oído hablar. ¿Cómo se produce esta sustancia negra? El método principal se llama proceso de horno. Imagina un horno gigante de unos 30 metros de largo y varios metros de diámetro, que opera a temperaturas entre 1300 y 1650 grados Celsius. Dentro de ella se crea un infierno controlado, donde los hidrocarburos literalmente se desgarran en átomos. El proceso comienza con la materia prima. Generalmente son residuos pesados de petróleo que se obtienen al refinar el crudo. Son líquidos densos y alquitranados, ricos en carbono. A veces se usa gas natural o carbón, pero los derivados del petróleo dan la mejor calidad. Esta materia prima se precalienta a una temperatura de unos 200 grados para que se vuelva lo suficientemente fluida para ser atomizada. Luego viene la magia. La materia prima se atomiza en forma de neblina fina dentro de una cámara de combustión, donde se inyecta aire caliente u oxígeno a alta presión. Las gotas se encienden instantáneamente y comienzan a arder. Pero no es una combustión completa, como en una chimenea de leña. Es un proceso incompleto y controlado, donde deliberadamente se suministra menos oxígeno del necesario para la combustión total. A estas temperaturas extremas, las moléculas de hidrocarburos se descomponen. Los átomos de carbono, liberados de las moléculas, comienzan a unirse entre sí, formando diminutos núcleos de las futuras partículas. Estos núcleos crecen, incorporando cada vez más átomos de carbono. Todo el proceso toma milisegundos. Desde la gota de petróleo hasta la partícula de hollín formada transcurre menos de una décima de segundo. Las partículas continúan moviéndose por el horno junto con los gases calientes. En cierto momento, se inyecta agua o vapor al horno
para bajar drásticamente la temperatura y detener la reacción. Si no se hace a tiempo, las partículas seguirán creciendo y se volverán demasiado grandes, o incluso se quemarán completamente convirtiéndose en dióxido de carbono. El control de la temperatura y el tiempo de reacción determina el tamaño y las propiedades de las partículas. Los gases calientes, con partículas de negro de humo, pasan por una serie de intercambiadores de calor, donde se enfrían hasta unos 200 grados. Luego, esta mezcla llega al sistema de filtración. Lo más común es usar filtros de manga, enormes bolsas de tela especial por donde pasa el gas, mientras las partículas de hollín se depositan en las paredes. Periódicamente se sacuden los filtros y el hollín cae, donde se recoge. Pero este todavía no es el producto final. El negro de humo recién hecho contiene varias impurezas, restos de hidrocarburos, agua, a veces azufre y otras sustancias. Se envía a un procesamiento adicional. A veces se granula, se comprime en pequeños gránulos de unos pocos milímetros para facilitar el transporte y uso. Otras veces se trata con sustancias químicas para modificar las propiedades superficiales de las partículas. Existen diferentes tipos de negro de humo que varían en tamaño de partícula, estructura y propiedades. Para los neumáticos, normalmente se usa negro de humo, con partículas de unos 20 a 50 nanómetros. Mientras más pequeñas las partículas, mayor es su superficie de contacto con la goma y mejor el refuerzo. Pero partículas demasiado pequeñas son más difíciles de distribuir uniformemente en el caucho, así que hay que encontrar el equilibrio perfecto. Ahora la pregunta clave: ¿por qué funciona tan increíblemente bien el negro de humo en la goma? Cuando mezclas el caucho con negro de humo y vulcanizas, las partículas de carbono crean dentro de la goma una red tridimensional que refuerza el material. Es como espagueti sin nada más. Es suave y se rompe fácilmente. Pero ahora imagina que le agregas muchas bolitas duras pequeñas que se conectan con las moléculas del espagueti y entre sí. La estructura se vuelve muchísimo más resistente. El negro de humo ocupa hasta un 30% del volumen de un neumático. Sin él, la goma se desgastaría entre 10 y 15 veces más rápido. Un neumático moderno recorre entre 60.000 y 80.000 kilómetros gracias precisamente al negro de humo. Absorbe las cargas mecánicas, las distribuye, evita que la goma se rompa con cada bache. Otra propiedad increíble: resistencia a los rayos UV. El caucho puro se destruye con la luz solar en pocos meses. El hollín absorbe la radiación ultravioleta y protege las cadenas poliméricas de la degradación. Por eso los productos de goma con negro de humo pueden durar años a la intemperie sin deteriorarse. Además de neumáticos, el negro de humo se usa en miles de productos de goma: correas de motor, juntas, mangueras, calzado, alfombras. Todos estos objetos son negros por el hollín, y es él quien los hace resistentes y duraderos. Hay otros rellenos para el caucho, como el dióxido de silicio, pero el negro de humo es más barato y más eficiente para la mayoría de aplicaciones. Pero los neumáticos no son su único uso. En las baterías de iones de litio, que alimentan tu teléfono, tu laptop y los autos eléctricos, el negro de humo juega un papel crítico. Se añade a los electrodos como aditivo conductor. ¿Por qué es tan importante? Porque los materiales activos de los electrodos, por sí solos, conducen mal la electricidad. Sin el negro de humo, la batería no podría cargarse ni descargarse rápidamente. Las partículas de hollín crean caminos conductores dentro de la masa del electrodo. Los electrones pueden moverse rápido a través de esta red, aumentando la potencia de la batería. Y lo mejor,
solo se necesita entre 2 y 5% del peso total del electrodo. No hace falta más, porque no participa en las reacciones de almacenamiento de energía, simplemente asegura el transporte de electrones. En tintas de impresión y tóneres, el negro de humo es el pigmento negro principal. Da un color negro profundo e intenso, resistente a la decoloración. El texto de un libro impreso hace 100 años con hollín sigue siendo nítido y negro. Los pigmentos sintéticos no tienen esa estabilidad. En plásticos, el hollín se usa como pigmento y como protección contra los rayos ultravioleta. Piezas plásticas negras de automóviles, carcasas de electrónicos, tuberías. Muchas de ellas contienen negro de humo. También mejora la conductividad eléctrica de los plásticos, algo clave para materiales antiestáticos y blindaje contra interferencias electromagnéticas. Cada año, en el mundo, se crean miles de millones de metros cuadrados de chapa de madera. Un material tan fino como un pétalo, que esconde en su interior la fuerza y la belleza de bosques enteros. Imagina, de un solo tronco, se puede obtener una superficie suficiente para cubrir un campo de fútbol. Por eso esta industria está valorada en más de 40.000 millones de dólares anuales. Pero, ¿qué hay detrás de esta cifra? ¿Cómo un árbol común pasa por tratamientos de spa, túneles de fuego y un encuentro con cuchillas tan afiladas como un bisturí para convertirse en muebles de lujo? ¿Y qué descubrimiento oculto te hará ver para siempre de otra manera esta fina lámina de madera? Mira con atención. Al final descubrirás un secreto que casi nadie conoce. No cualquier árbol sirve para la producción de chapa de madera. Deben ser árboles perfectamente rectos, altos, con un gran diámetro de tronco y, lo más importante, sin nudos, grietas u otros defectos en una altura considerable. Cada nudo es una cicatriz que rompería el patrón ideal. Por eso, para la chapa, se eligen los mejores ejemplares de roble, fresno, arce, nogal, cerezo y otras especies valiosas. Cuando un tronco tan perfecto llega a la fábrica, no se envía directamente a la cuchilla. Le espera un spa industrial. Los troncos se sumergen en enormes piscinas de agua caliente o se colocan en cámaras especiales donde se les inyecta vapor caliente. Esto no es por limpieza. Este proceso, que dura de varias horas a varios días, a una temperatura de unos 100 grados Celsius, hace dos cosas importantes. Ablanda la madera, haciéndola más plástica, y dócil para el corte, y cambia su color, haciéndolo más intenso y uniforme. Después del baño caliente, al tronco se le quita la corteza. Una máquina especial corta la áspera cubierta exterior, dejando al descubierto el tronco limpio. Y aquí comienza el momento más crucial antes del gran espectáculo: el centrado. El tronco se sujeta en una máquina y un operario, con la ayuda de láseres, encuentra su eje de rotación ideal. Esto es críticamente importante. Un centrado correcto permite obtener la máxima cantidad de chapa de calidad y el mejor patrón. Y ahora, el tronco vaporizado, limpio y perfectamente centrado, está listo para encontrarse con la cuchilla. Existen dos métodos principales para convertir un tronco en finas láminas, y son radicalmente diferentes. El primero, el más común para la producción en masa, se llama desenrollado. Imagina un lápiz gigante en un sacapuntas gigantesco. El tronco comienza a girar sobre su eje, y hacia él se acerca lentamente una cuchilla larguísima, afilada como una navaja,
de la longitud de todo el tronco. La cuchilla se clava en la madera en rotación y comienza a cortar de ella una cinta continua y ancha de chapa, de solo medio milímetro a 3 milímetros de grosor. Es como desenrollar un rollo de toallas de papel. De la máquina sale una lámina interminable, húmeda y flexible, que luego se corta en trozos del tamaño necesario. Este método es muy productivo, pero da un patrón característico y caótico que no siempre se valora en los muebles de élite. El segundo método, que se utiliza para obtener la chapa decorativa más hermosa, se llama rebanado. Esto ya no es un sacapuntas, sino la rebanadora de queso más grande del mundo. Aquí, el tronco, o una parte de él cortada en bloques, se sujeta firmemente a una plataforma móvil. Y sobre ella o a un lado, hay una cuchilla maciza y afilada. La plataforma con la madera se mueve hacia adelante y hacia atrás, o hacia arriba y hacia abajo, y en cada pasada, la cuchilla corta de ella una única lámina de chapa perfectamente plana. Es un proceso más lento y menos productivo, pero es precisamente el que permite obtener ese patrón noble, lineal o figurado, que tanto valoramos en los muebles caros. Dependiendo de cómo se haya cortado el tronco antes del rebanado, se pueden obtener diferentes tipos de patrones: radial, tangencial, que imita el dibujo de una tabla maciza. La chapa recién cortada, independientemente del método, se llama verde. Es muy húmeda, flexible como el papel mojado, y se rompe fácilmente. Hay que secarla. Las cintas o láminas de chapa se introducen con cuidado en una larga cámara de secado. Es como un gigantesco horno túnel, dentro del cual la chapa se mueve lentamente sobre una cinta transportadora de rodillos o de malla. El aire caliente circula en su interior, eliminando la humedad de manera muy cuidadosa y uniforme. El proceso se controla estrictamente, ya que un secado demasiado rápido haría que la chapa se agrietara o se ondulara. En pocos minutos, la lámina húmeda y blanda se convierte en un material seco, un poco quebradizo, pero estable. Después del secado, las láminas de chapa tienen bordes irregulares. Se apilan en altas pilas y se envían bajo una guillotina gigante. Una cuchilla afilada baja con fuerza y, de un solo movimiento, corta las irregularidades, creando bordes perfectamente rectos. Ahora las láminas están listas para la etapa más importante, donde ya no trabajan las máquinas, sino personas con un ojo entrenado. Es la clasificación. Los especialistas examinan cuidadosamente cada lámina, evaluando su color, patrón, la presencia de defectos, y las organizan en paquetes según su grado. Es un trabajo muy minucioso, ya que de él dependen el precio y el propósito de la chapa. Pero las láminas individuales de chapa a menudo son demasiado estrechas para fabricar. Por ejemplo, el tablero de una mesa. Por eso hay que unirlas en un gran lienzo. Este proceso se llama cosido o empalme. Dos láminas con bordes perfectamente rectos se introducen en una máquina especial. Las presiona firmemente una contra la otra y un mecanismo especial las une. Puede ser un fino hilo de pegamento aplicado en zigzag o una cinta de papel con adhesivo. Como resultado, obtenemos una gran lámina de chapa continua, lista para ser pegada sobre una base. Y así, después de haber recorrido el camino desde un majestuoso árbol en el bosque, a través de un baño caliente, una cuchilla afilada como un bisturí y un túnel de fuego de secado, nace este material, fino como un pétalo, que lleva en sí toda la belleza, la historia y el carácter único del bosque, listo para regalar un pedazo de él a nuestros hogares. El mercado mundial de la chapa de madera es una industria gigantesca,
que mueve más de 40.000 millones de dólares al año. Pero la cifra más importante, y simplemente alucinante, que hay detrás de la chapa, es su coeficiente de rendimiento. Imagina un gran tronco perfectamente recto de valioso nogal americano, de varios metros de largo y alrededor de 1 metro de diámetro. Si simplemente se aserrara en tablas, se podría hacer, digamos, una mesa grande y varias sillas. Y ahora, atención. Si ese mismo tronco se destina a la producción de chapa de 0,6 milímetros de grosor, se pueden obtener de 1000 a 3 milímetros de grosor. 1000 metros cuadrados de superficie única. Para que te hagas una idea, eso es suficiente para cubrir casi un campo de fútbol entero. ¡Un solo tronco! El uso de chapa de madera reduce la necesidad de talar especies de árboles valiosos en un 98% en comparación con la producción de muebles de madera maciza. Es decir, en lugar de talar 20 árboles para hacer 20 mesas, podemos talar un árbol perfecto y dejar que los otros 19 sigan creciendo en el bosque. Esto convierte a la chapa en una de las formas más ecológicamente responsables de utilizar la madera. Así que esos miles de millones de dólares no son solo dinero, son la prueba de que la belleza y la racionalidad pueden ir de la mano, permitiéndonos disfrutar de los patrones únicos de la naturaleza, sin causarle un daño irreparable. Cada año, en el mundo, se producen más de 27.000 millones de pies cuadrados de paneles de yeso. Una cifra tan increíble que cuesta asimilarla. Imagina, esta cantidad sería suficiente para construir un camino desde la Tierra hasta la Luna, y casi de vuelta. Pero detrás de estos fríos números se esconde una historia no solo sobre un material de construcción, sino también sobre la economía, sobre ciudades enteras que crecen junto con la demanda. ¿Cómo, a partir de una piedra gris escondida bajo tierra, nace la pared lisa de tu hogar? Y lo más importante, ¿qué proceso secreto hace que este material sea tan único? Si te quedas hasta el final, descubrirás algo que la mayoría ni siquiera sospechaba. Las cifras que respaldan la producción de paneles de yeso en los Estados Unidos no son solo grandes, son astronómicas y cuentan la historia de cómo el país construye, renueva y respira. En un año reciente, las fábricas de Estados Unidos produjeron aproximadamente 27.000 millones de pies cuadrados de paneles de yeso. Este número es tan colosal que es difícil de comprender. Intenta imaginarlo. Si extendieras toda esa cantidad de paneles de yeso, podrías crear un camino continuo de 3 pies de ancho que se extendería desde la Tierra hasta la Luna y casi a mitad de camino de regreso. O bien, con esa cantidad de láminas, podrías cubrir por completo todo el territorio del estado de Delaware 2 veces y aún sobraría. Este flujo interminable de material de construcción no es solo un producto físico, sino también un poderoso indicador económico. El mercado de estos paneles en Estados Unidos está valorado en decenas de miles de millones de dólares, reflejando no solo el costo del material en sí, sino también miles de empleos en minas y fábricas, en logística y construcción. Todo comienza no en el taller, sino mucho antes, en la cantera, donde se extrae el yeso. Es un mineral natural, una piedra que se formó hace millones de años a partir de mares antiguos. Puede ser blanco, grisáceo, a veces con vetas rosadas. Enormes excavadoras muerden los depósitos de yeso y cargan camiones volquete con bloques de esta piedra. Estos camiones transportan toneladas de yeso a la fábrica y lo descargan en el patio de materias primas, creando montañas enteras que esperan su transformación. La primera etapa dentro de la fábrica es la trituración gruesa.
Los bloques de yeso caen en las gigantescas mandíbulas de acero de la trituradora primaria. Con un estruendo y un chirrido ensordecedores, la máquina rompe las grandes piedras en trozos más pequeños, del tamaño de un puño. Esto es solo el principio. Luego, este yeso triturado se transporta por una cinta transportadora a molinos secundarios. Aquí, decenas de martillos de acero, que giran a una velocidad vertiginosa, rompen estos trozos en fracciones aún más pequeñas, convirtiéndolos en algo parecido a grava gruesa. Pero incluso esto no es suficiente. La etapa final de la trituración convierte el yeso en un polvo fino como el talco. Se vuelve tan fino que recuerda a la harina o al polvo. Este polvo es la materia prima principal, pero todavía esconde un secreto que necesita ser revelado. El siguiente paso es uno de los más importantes e interesantes. Es un proceso llamado calcinación, y en esencia es un secado controlado del yeso. El asunto es que en la estructura cristalina del yeso natural hay moléculas de agua atrapadas. Para que el panel de yeso pueda endurecerse, este agua debe ser expulsada temporalmente. Para ello, el polvo blanco se introduce en un enorme horno giratorio. Se parece a un tambor gigante, inclinado en un pequeño ángulo. Dentro de este horno se mantiene una temperatura muy precisa, de unos 300 grados Fahrenheit. El polvo de yeso, mientras se remueve lentamente dentro del tambor, se calienta, y el agua ligada a mocael se convierte en vapor y se evapora. Químicamente hablando, el yeso se convierte en sulfato de calcio hemihidratado, pero en términos más simples, se vuelve sediento. Ahora este polvo, que ya se llama yeso de construcción o estuco, tiene una propiedad única. Si se le vuelve a añadir agua, la absorberá con avidez y se convertirá de nuevo en una piedra de yeso sólida. Es precisamente esta propiedad la que subyace a toda la producción. El polvo caliente obtenido se enfría y se almacena en silos gigantescos, parecidos a torres, desde donde se alimentará la línea de producción principal. Y ahora comienza lo más espectacular, la creación de la lámina en sí. En la nave hay una enorme cinta transportadora de cientos de metros de largo. Al principio de ella hay dos rollos gigantes de un papel especial y denso, cartón. Un rollo es para la cara vista, es perfectamente liso, blanco. El otro es para la parte trasera, puede ser un poco más oscuro, grisáceo. La cinta del rollo inferior, el de la cara vista, se desenrolla y se coloca sobre la cinta transportadora, formando una pista interminable. Paralelamente, en un mezclador gigante, parecido a un robot de cocina industrial, se prepara el núcleo. En él se introduce continuamente nuestro polvo de yeso sediento, agua y todo un cóctel de diversos aditivos. Cada aditivo desempeña su propio papel. Los agentes espumantes hacen que la masa de yeso sea más ligera y porosa, como nata montada, para reducir el peso de la lámina. Los plastificantes hacen la mezcla más fluida para que se extienda uniformemente. Los aceleradores o retardantes permiten a los ingenieros controlar perfectamente el tiempo de fraguado del yeso. El almidón ayuda a que el núcleo de yeso se pegue mejor a la cubierta de papel. La fibra de vidrio añade resistencia. Esta mezcla, llamada lechada, se parece a una espesa papilla gris. Se vierte en un flujo continuo directamente sobre la cinta de papel que se mueve por la transportadora. Dispositivos especiales distribuyen uniformemente esta masa por todo el ancho del papel. Los bordes de la lámina de papel inferior se doblan cuidadosamente hacia arriba, formando los bordes de la futura lámina. Y en ese momento,
Se cubre desde arriba con la segunda cinta de papel, del rollo trasero, como si fuera una tapa. El resultado es un sándwich interminable y perfectamente plano. Papel, masa de yeso, papel. Este sándwich pasa inmediatamente entre dos rodillos o bajo una placa de formado, que lo comprimen hasta un grosor exactamente especificado, por ejemplo, media pulgada. La lámina de panel de yeso recién formada, todavía blanda y húmeda, continúa su viaje en una cinta transportadora muy larga, llamada línea de fraguado. Su longitud puede alcanzar varios cientos de metros. Mientras la lámina se mueve lentamente, en su interior ocurre un verdadero milagro. El polvo de yeso reacciona con el agua. Tiene lugar la misma reacción de rehidratación. El yeso se convierte de nuevo en piedra sólida, liberando calor en el proceso. Si tocas la lámina en esta etapa, estará caliente. En pocos minutos, la masa blanda se vuelve lo suficientemente dura como para mantener su forma. Al final de esta larga línea hay una cuchilla volante. Es una enorme hoja que se mueve sincrónicamente con la cinta y, en el momento adecuado, realiza un corte rápido y preciso, cortando el sándwich interminable en láminas de longitud estándar, por ejemplo, 8 o 12 pies. Esto sucede tan rápido que la cinta transportadora no se detiene ni un segundo. Las láminas cortadas ahora son duras, pero todavía muy húmedas. Contienen un exceso de agua que no participó en la reacción química. Hay que eliminarla. Por eso, un dispositivo especial voltea las láminas y las introduce en la estructura más grande de la fábrica, una cámara de secado de varios pisos. Es un laberinto gigante que consta de varios niveles, cada uno de los cuales es una cinta transportadora. Las láminas de panel de yeso se mueven lentamente por estos niveles hacia adelante y hacia atrás, recorriendo un camino de varios cientos de metros dentro de este enorme horno. El aire caliente que circula en el interior evapora con cuidado el exceso de humedad. La temperatura aquí se controla muy meticulosamente. Solo hay que eliminar el agua libre, sin dañar la estructura cristalina del propio yeso. Este proceso puede durar aproximadamente una hora. A la salida del secador aparece el producto que ya conocemos, una lámina de panel de yeso perfectamente seca, ligera y resistente. Pero esto aún no es el final. La etapa final es el acabado. Se apilan dos láminas terminadas cara a cara. Sus bordes se recortan perfectamente para que queden lisos y limpios. En el canto se pega una cinta de papel con información sobre el fabricante y el tipo de producto. Después, manipuladores robóticos, con una precisión y gracia sobrehumanas, levantan las láminas terminadas y las apilan en pilas perfectamente alineadas sobre palets. Cada pila se envuelve en una película protectora, se etiqueta y se envía al almacén. Desde allí, viajará a las obras de construcción para formar parte del hogar de alguien, transformándose de una simple piedra gris extraída de la tierra en una pared lisa y acogedora. La producción de paneles de yeso es como un barómetro de la salud del sector de la construcción. Cuando la economía está en auge, la gente construye activamente nuevas casas y renueva las viejas, y la demanda de paneles de yeso se dispara. Las fábricas que producen este producto funcionan a pleno rendimiento, y el flujo de camiones que distribuyen las láminas terminadas por todo el país se vuelve interminable. El corazón de esta producción late al unísono con el ritmo del mercado inmobiliario. Geográficamente, esta industria también tiene sus centros. Aunque las fábricas de paneles de yeso están ubicadas en todo el país para estar más cerca de los grandes mercados de la construcción, la extracción de la materia prima principal, el yeso,
se concentra en ciertos estados. Los líderes aquí son estados como Texas, Oklahoma, Kansas, Nevada y Iowa. Cada año, en el mundo, se producen más de 8.000 millones de metros cuadrados de vidrio, suficiente para cubrir un país entero. Pero pocos saben que el camino hacia un panel perfectamente transparente comienza con arena blanca, parecida a un desierto en miniatura. Imagina un río de vidrio al rojo vivo que fluye a través de un horno del tamaño de una casa y se vierte suavemente sobre una superficie de estaño fundido, creando una cinta perfectamente lisa. Esto no es solo tecnología, es una verdadera alquimia que transforma una materia frágil en una armadura transparente para rascacielos, acuarios e incluso coches. Mira hasta el final. Allí revelaré un secreto del que seguro nunca has oído hablar. Todo comienza en un enorme almacén de materias primas parecido a un desierto en miniatura. El ingrediente principal, que constituye alrededor del 70% de nuestro futuro producto, es arena de cuarzo de la más alta pureza. Debe ser perfectamente blanca, porque cualquier impureza de hierro le daría al vidrio un indeseable tono verdoso. Junto a la montaña de arena hay colinas de otros polvos blancos, carbonato de sodio, que actúa como un fluidificante, bajando la temperatura de fusión, y piedra caliza, que le da al vidrio estabilidad y resistencia. Un gigantesco cargador de pala coge toneladas de cada ingrediente y los vierte en enormes silos. Desde allí, por orden de una computadora, se transportan por una cinta transportadora a un mezclador. Es un tambor giratorio gigante donde todos los componentes, incluida una cantidad significativa de vidrio reciclado, se mezclan en una mezcla perfectamente homogénea llamada carga. Ahora, esta carga seca y polvorienta comienza su viaje al corazón mismo de la fábrica, el horno de fundición. Una enorme piscina, revestida por dentro con ladrillos refractarios del tamaño de una casa pequeña. Es un horno que nunca duerme. Funciona de forma continua, durante años, manteniendo en su interior una temperatura de 1600 grados Celsius. La carga, en un flujo continuo, se vierte por una cinta transportadora en un extremo de este horno. Al caer en este infierno, comienza a fundirse instantáneamente, convirtiéndose en un río espeso, viscoso y de un naranja cegador de vidrio líquido. Este río fluye lentamente a través de toda la piscina, y durante este tiempo, todas las burbujas de gas salen de él, y la masa se vuelve perfectamente homogénea. Y entonces, este río de fuego brillante sale del horno y llega al invento más genial del mundo del vidrio, el baño de flotado. Es un largo túnel hermético, lleno no de agua, sino de estaño fundido. El estaño tiene una superficie perfectamente lisa y especular. Como el vidrio es más ligero que el estaño y no se mezcla con él, se extiende por la superficie, como el aceite sobre el agua, formando una cinta perfectamente plana e impecablemente lisa. La gravedad la hace perfectamente plana por debajo, y la tensión superficial, perfectamente lisa por arriba. El grosor de esta cinta se regula con la velocidad a la que se extrae del baño y con rodillos especiales. Anualmente, en el mundo, se producen más de 8.000 millones de metros cuadrados de este vidrio flotado. Es suficiente para cubrir todo el territorio de Chipre. Después del baño de flotado, la interminable cinta de vidrio, todavía muy caliente pero ya sólida, entra en un largo túnel llamado túnel de recocido. Esta es una etapa críticamente importante. Si el vidrio se enfriara demasiado rápido, se crearían en él tensiones internas colosales, y sería frágil como un adorno de Navidad.
Pero en el túnel, de cientos de metros de largo, la temperatura del vidrio se reduce lenta y muy controladamente, desde 600 grados hasta la temperatura ambiente. Esto permite que las moléculas se relajen y elimina todas las tensiones. Del otro extremo del túnel sale una cinta de vidrio perfectamente transparente, plana y libre de tensiones, que un cortador automático con un rodillo de diamante corta en enormes láminas, llamadas láminas jumbo. Su tamaño puede alcanzar los 6 por 3 metros. Pero esto es solo la materia prima, solo una capa de nuestro futuro sándwich. Para los rascacielos y los acuarios, el vidrio ordinario es demasiado débil. Por eso, estas láminas se envían a un entrenamiento adicional. Para hacer el vidrio 5 o 7 veces más resistente, se templa. La lámina de vidrio entra en un horno donde se calienta a una temperatura de 620 grados, casi hasta su punto de reblandecimiento. Y luego se saca instantáneamente, y se sopla por ambos lados con potentes chorros de aire frío. La superficie exterior del vidrio se enfría instantáneamente y se contrae, formando un resistente caparazón, mientras que la parte interior se enfría más lentamente. Esto crea unas tensiones internas increíbles que hacen que el vidrio sea locamente resistente. Si tal vidrio se rompe, se deshará en miles de pequeños cubos seguros y no en fragmentos afilados como dagas. Pero incluso el vidrio templado es solo una capa. Para crear una verdadera armadura, se utiliza el proceso de laminado. Se toman 2 o más láminas de vidrio y entre ellas se coloca una fina película transparente de polivinilbutirol. Este sándwich se envía a un horno especial llamado autoclave. En su interior se crea una alta temperatura y una enorme presión. Bajo la acción del calor y la presión, la película se derrite y pega firmemente las láminas de vidrio en un único bloque monolítico. Si tal vidrio se rompe, no se deshará. Los fragmentos permanecerán pegados a la película, como moscas en una cinta adhesiva. Así es como se hacen los parabrisas de los coches, y así es como se hace el vidrio para los rascacielos. Para los acuarios, este sándwich puede ser simplemente increíble. Por ejemplo, el grosor del vidrio acrílico en el acuario de Dubái alcanza los 75 centímetros. Es casi 1 metro de grosor. Está compuesto por muchas capas pegadas entre sí y es capaz de soportar la presión de 10 millones de litros de agua. Finalmente, al vidrio para rascacielos se le aplica un recubrimiento especial. En una enorme cámara de vacío, sobre la superficie del vidrio, se pulverizan las más finas capas invisibles de metales como la plata o el titanio. Este proceso, llamado pulverización catódica por magnetrón, crea un recubrimiento de baja emisividad. Funciona como un filtro inteligente. En verano, refleja la radiación solar infrarroja hacia el exterior, evitando que el interior se caliente, y en invierno, por el contrario, refleja el calor de los radiadores de vuelta a la habitación, impidiendo que se escape. Esto permite reducir los costos de calefacción y aire acondicionado de un rascacielos en un 30 o 50%. Y solo después de todas estas complejas, calientes y precisas operaciones, la arena común se convierte en una armadura transparente de alta tecnología, lista para convertirse en un muro invisible entre el hombre y los elementos. De la fábrica sale un enorme y perfectamente limpio panel de vidrio. Es resistente, pero al mismo tiempo increíblemente frágil a los golpes puntuales y las vibraciones. ¿Cómo transportarlo intacto a cientos de kilómetros? Para ello se utilizan camiones especiales que parecen extraños esqueletos metálicos. Son los llamados inloaders. En lugar de una caja normal, tienen en el medio un profundo pozo y a los lados 2 marcos inclinados, parecidos a caballetes gigantes, llamados pirámides. Las láminas de vidrio se colocan en estas pirámides casi verticalmente,
en un pequeño ángulo. Esto se hace para que el peso se distribuya uniformemente y para minimizar la carga de las vibraciones de la carretera. Cada lámina está separada de la siguiente por suaves espaciadores y todo el paquete está firmemente sujeto con decenas de correas y abrazaderas hidráulicas. El conductor de un camión así es un verdadero as. Lo conduce de manera increíblemente suave, evitando frenazos y giros bruscos. Cada año, en el mundo, se producen más de 100 toneladas de materiales, pero solo uno de ellos desafía las leyes de la física. No es metal ni plástico, es grafeno. Un material más delgado que el ADN humano, pero 200 veces más resistente que el acero. Imagina, una sola capa de él podría soportar el peso de un elefante balanceándose en la punta de un lápiz. Es más ligero que el aire, transparente como el vidrio, y, al mismo tiempo, conduce la corriente mejor que el cobre. Pero lo más interesante es que todavía no conocemos los límites de sus posibilidades. Mira hasta el final. Descubrirás cómo algo casi invisible puede cambiar el futuro de toda la industria. Así pues, el grafeno es un material bidimensional que consta de una sola capa de átomos de carbono, dispuestos en una densa red bidimensional en forma de hexágonos. Posee una serie de propiedades únicas que lo hacen increíblemente prometedor. Los átomos de carbono en el grafeno están unidos entre sí por enlaces covalentes extremadamente fuertes. En esencia, cada átomo forma parte de una red absolutamente densa e impecable. Cuando intentamos estirar, perforar o romper una lámina de grafeno, en realidad estamos intentando romper estos enlaces. Lo singular es que cuando se aplica una fuerza externa a la red, no se rompe sin más. En cambio, la perfecta red hexagonal asegura una distribución uniforme de la tensión por todo el material. Los físicos han descubierto que para perforar una lámina de grafeno perfecta con un lápiz, por ejemplo, se necesitaría una fuerza comparable al peso de un elefante balanceándose en la punta de ese lápiz. ¿Por qué hablamos precisamente de peso? Este es un punto críticamente importante. Cuando los científicos comparan materiales, evalúan su relación específica de resistencia a peso. Por ejemplo, el acero es un material resistente, pero también es muy pesado. Y el grafeno es tan resistente como el acero, e incluso más, pero su peso es insignificante. Una hoja de grafeno es tan delgada que 1 kilogramo de este material podría cubrir un área comparable a varios campos de fútbol. Esto significa que si tomáramos un trozo de grafeno y un trozo de acero de alta calidad del mismo peso, el grafeno soportaría 200 veces más carga antes de deformarse o romperse. Esta característica lo convierte en el candidato ideal para crear materiales compuestos ultraligeros y ultrarresistentes para la industria aeroespacial, blindajes y equipamiento deportivo de alta tecnología. Imagina que incluso la más mínima adición de grafeno a materiales comunes, como plásticos o resinas epoxi, puede transformarlos en algo completamente nuevo. Los científicos ya están trabajando en la creación de chalecos antibalas ultrafinos, pero impenetrables, que pesan mucho menos que la armadura de Kevlar tradicional. Añadir una pequeña cantidad de grafeno al hormigón puede hacerlo significativamente más resistente a las grietas y los daños, prolongando la vida útil de puentes y edificios. Las carrocerías y fuselajes de aviones, creados a base de grafeno, serán más ligeros, lo que supondrá un ahorro considerable de combustible, pero al mismo tiempo se volverán mucho más resistentes y seguros.
Así, el grafeno es la encarnación de una paradoja. Es casi invisible, pero en resistencia supera a los metales más fuertes. Esto abre una era completamente nueva en la ciencia de los materiales, donde los materiales son a la vez ligeros, flexibles e insuperablemente resistentes. La producción de grafeno es un verdadero rompecabezas para los científicos. Se puede obtener de tres maneras principales, que difieren en precio, calidad y volúmenes de producción. Imagina que tienes la tarea de fabricar una lámina finísima, pero tiene que ser perfecta. El primer método es la exfoliación mecánica. Es la forma en que se descubrió el grafeno. Aquí todo es simple. Tomamos grafito común, que es una pila de capas de carbono, e intentamos arrancar de él una sola capa. Los científicos literalmente usaron cinta adhesiva para arrancar capas repetidamente hasta que en la cinta quedaba esa misma capa monoatómica necesaria. Esto produce el grafeno más puro e ideal, un verdadero diamante para la investigación fundamental. Pero el problema es obvio. Este método es terriblemente lento, imposible de escalar, y solo es adecuado para laboratorios. El segundo enfoque es la exfoliación química. Se necesita cuando queremos obtener mucho grafeno, para añadirlo a baterías, plásticos o tintas. Aquí no jugamos con cinta adhesiva, sino que usamos artillería química pesada. El grafito se sumerge en ácidos y oxidantes muy fuertes, que penetran entre las capas de carbono y comienzan a separarlas. El resultado es una mezcla espesa. Luego, se trata con ultrasonido, como si fuera una batidora, y las capas de grafito se separan finalmente en agua u otro disolvente. Esto se llama óxido de grafeno. Después de esto, el óxido de grafeno necesita ser reducido para que vuelva a conducir la electricidad. Este método es barato y produce grandes volúmenes, pero el producto final siempre tiene muchos defectos e impurezas. Es adecuado para compuestos, pero no para la electrónica sensible. El tercer y más prometedor método es la deposición química de vapor. Es la tecnología para crear lienzos de grafeno de alta calidad y gran tamaño, necesarios para pantallas táctiles o microchips. Aquí no arrancamos nada, sino que cultivamos el material desde cero. Se toma una fina lámina de metal, generalmente de cobre, y se calienta fuertemente, hasta 1000 grados Celsius. Luego, en el horno se introduce un gas que contiene carbono, por ejemplo, metano. Los átomos de carbono, liberados del gas, se depositan sobre el cobre al rojo vivo, que sirve como una plantilla ideal. Se autoensamblan en una impecable red de panal de una sola capa. Este método produce alta calidad y permite hacer grandes láminas de grafeno, lo cual es clave para la industria. Lo más difícil después de esto es retirar con cuidado la película de grafeno de la base metálica y transferirla al material deseado, por ejemplo, a un plástico flexible, sin dañar la frágil estructura. Si hablamos de dinero, el mercado mundial de grafeno se valora actualmente en cientos de millones de dólares estadounidenses y, según la mayoría de las previsiones, crecerá muy rápidamente, a menudo duplicándose cada pocos años. Los analistas esperan que para finales de la década, este mercado pueda superar los 1000 millones de dólares. Esto demuestra que los inversores creen en la adopción masiva del grafeno. A diferencia de los productos básicos, el mercado del grafeno está muy segmentado por tipo y calidad. La mayor parte de la producción en peso es de óxido de grafeno reducido y escamas de grafeno. Se fabrican por el método químico y se utilizan para reforzar compuestos, recubrimientos y tintas. Son baratos, pero tienen muchos defectos. Es el llamado volumen barato.
¿Y qué hay de la calidad cara? La menor parte en peso, pero la más cara en valor, es el grafeno puro de una sola capa en forma de películas. Se necesita para la electrónica de alta tecnología y es muy caro debido a la complejidad de su producción y transferencia. El mercado de la producción de grafeno está muy concentrado en Asia, especialmente en China. Las empresas chinas son líderes mundiales en la producción de grandes volúmenes de grafeno para baterías y supercondensadores, precisamente el que se hace por el método químico. Las empresas europeas y estadounidenses, por regla general, se centran en el desarrollo de formas de grafeno más tecnológicas y puras, es decir, películas para las industrias aeroespacial y electrónica. Cada año, en el mundo, se consumen más de 13 millones de toneladas de caucho natural, un material sin el cual no existiría ni un solo neumático, guante o junta de aviación. Pero pocos se preguntan, ¿de dónde proviene esta sustancia elástica? En algún lugar de los trópicos, entre los húmedos bosques de Tailandia y Malasia, miles de trabajadores, antes del amanecer, cortan la corteza de los árboles para recolectar un líquido blanco, el látex, que luego convierten en caucho. ¿Cómo exactamente, a partir del simple jugo del árbol de hevea, nace un material que mueve coches, aviones e incluso programas espaciales? ¿Y qué secreto esconden estas plantaciones, donde día tras día nace uno de los recursos más importantes de la humanidad? Mira hasta el final, y verás lo que no se muestra a los turistas. Las plantaciones de caucho son grandes extensiones agrícolas donde se cultivan los árboles de hevea, que son la principal fuente de caucho natural. Estas plantaciones suelen estar ubicadas en regiones tropicales, ya que la hevea necesita un clima cálido, una gran cantidad de precipitaciones y humedad para un crecimiento óptimo. La historia de las plantaciones de caucho se remonta al siglo XIX, cuando el inglés Henry Wickham sacó semillas de hevea de Brasil y las llevó al Real Jardín Botánico de Kew en Gran Bretaña. Desde allí, los jóvenes plantones fueron enviados a las colonias británicas en el sudeste asiático, en particular a Malasia y Sri Lanka, donde comenzó el cultivo a gran escala. Hoy en día, los mayores productores de caucho natural son Tailandia, Indonesia, Malasia y Vietnam. El proceso de recolección de caucho de los árboles se llama sangrado. Los trabajadores hacen incisiones poco profundas en la corteza del árbol en ángulo, generalmente temprano en la mañana, cuando la savia, es decir, el látex, fluye más activamente. El látex es un líquido lechoso que fluye de las incisiones y se recoge en pequeñas tazas adheridas al tronco del árbol. Es importante hacer las incisiones con cuidado para no dañar el cambium, la capa responsable del crecimiento del árbol, y no perjudicar la producción futura de látex. Un solo árbol puede producir látex durante muchos años, a veces hasta 25 o 30 años. El látex recolectado se transporta desde las plantaciones a las plantas de procesamiento de diversas maneras, dependiendo de la escala de la plantación, la distancia a la planta y la infraestructura disponible.
En algunas regiones, donde los ríos son la principal vía de transporte, el látex puede ser transportado en grandes contenedores, en barcazas o botes. El objetivo principal del transporte es llevar el látex a la planta de procesamiento lo más rápido posible y en su estado inalterado, para garantizar la calidad del producto final. En las plantas de procesamiento, el látex recolectado de las plantaciones de caucho pasa por un proceso complejo pero bien establecido, cuyo objetivo es separar el caucho puro del agua y otras impurezas. Este proceso comienza inmediatamente después de la llegada del látex a la planta y consta de varias etapas clave que aseguran la obtención de caucho crudo de alta calidad. Primero, al llegar a la planta, el látex líquido, que generalmente llega en grandes cisternas, se filtra. Esta etapa inicial de filtración ayuda a eliminar cualquier impureza mecánica grande, como trozos de corteza, hojas u otro material vegetal que pudiera haber entrado durante la recolección en la plantación o el transporte. Para ello se utilizan tamices o mallas de diferentes tamaños de poro. Después de la filtración, el látex se bombea a grandes tanques para su dilución. Generalmente, el látex recolectado de los árboles tiene una concentración de sólidos de alrededor del 35%. Para su posterior procesamiento, se diluye con agua limpia hasta una concentración menor y más manejable, que a menudo es del 20%. Esta dilución ayuda a facilitar el proceso posterior de coagulación y a garantizar la uniformidad del producto obtenido. La etapa clave en el procesamiento del látex es la coagulación. El látex natural es una emulsión estable donde diminutas partículas de caucho están dispersas en un medio acuoso. Para separar el caucho, esta estabilidad debe romperse. Para ello, se añade un ácido al látex diluido, generalmente ácido fórmico o acético. El ácido reduce el pH del látex, destruyendo los factores estabilizadores y haciendo que las partículas de caucho se aglomeren y precipiten. El látex se deja en tanques especiales o grandes cubas donde se produce una coagulación gradual. Dependiendo del tipo de látex y del producto final deseado, el proceso de coagulación puede durar de varias horas a un día. Durante este proceso, el caucho se separa de la parte acuosa, formando una masa gelatinosa. Cuando la coagulación está completa, la masa de caucho obtenida, que tiene el aspecto de una lámina blanda y gelatinosa, se retira con cuidado de las cubas. Este caucho crudo luego pasa por una serie de rodillos. Primero se pasa por rodillos acanalados, que ayudan a eliminar la mayor parte del agua residual, y al mismo tiempo crean una textura característica en la superficie de la lámina de caucho. Esto también ayuda a aumentar la superficie para un secado posterior más eficiente. El siguiente paso es el lavado. Las láminas de caucho se lavan a fondo con agua limpia para eliminar los restos de ácido y cualquier otra impureza soluble en agua. La calidad del lavado es extremadamente importante, ya que los residuos de ácido pueden afectar negativamente las propiedades del caucho final y su envejecimiento. Después del lavado, las láminas de caucho están listas para el secado. Esta es una de las etapas más importantes, ya que de la eficiencia del secado dependen la calidad y la estabilidad del producto. El secado puede realizarse de diferentes maneras. Tradicionalmente, las láminas se cuelgan en cámaras de secado especiales, donde se exponen a humo caliente. El humo no solo seca el caucho, sino que también le da su característico color marrón dorado y propiedades fungicidas, lo que ayuda a prevenir el desarrollo de moho. El proceso de secado y ahumado puede durar de varios días a una semana.
Para otros tipos de caucho crudo, se utilizan secadores mecánicos, donde el caucho se tritura en pequeños gránulos o migajas y luego se seca con aire caliente en secadores de túnel. Esto acelera significativamente el proceso de secado, permitiendo obtener el producto terminado en unas pocas horas. Después del secado, las láminas o gránulos de caucho terminados se clasifican por calidad según las normas internacionales y luego se prensan en grandes bloques o balas. Estos bloques se empaquetan, generalmente en película de polietileno, y se marcan antes de ser enviados a los consumidores de todo el mundo. Cada bloque tiene su propio peso, generalmente 33 kilogramos o 111 kilogramos, lo que simplifica la logística y el comercio.